Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Vargas, estudiante de Derecho de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, estudiante de la ciudad de Puerto Ordaz. Les presento a continuación el núcleo temático 2 que refiere a las medidas de coerción personal. ¿Verdad? Nosotros tenemos allí descrito que las medidas de coerción personal no es más que una disposición de seguridad y orden donde limita la libertad de la persona, Es bien sabido que no solamente la privacidad de libertad es una medida de coerción, sino también nosotros tenemos descrito, nuestras leyes tienen descrita básicamente en el Código Orgánico Procesal Penal que también una medida de coerción son las medidas cautelares, que fungen un papel muy importante en ella. Las medidas de coerción no son unas medidas de castigo, son una medida disciplinaria donde el juez o el ente judicial quiere con esto llevar un proceso limpio, llevar un proceso tranquilo y apoyándose, ¿verdad?, de las medidas de coerción para cumplir ciertas condiciones, como es salvaguardar o proteger tanto a la persona custodiada, o muchas veces resguardar un testimonio o que una persona no salga de un país. Entonces, entre las medidas de coerción tenemos las más importantes, son tres, ¿verdad? Primero es la aprehensión por fragancia, que nosotros la tenemos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal desde nuestro artículo 234 al 235, donde dice que el que esté cometiendo o acaba de cometer un delito se considera fragante. También cuando el sospechoso, ¿verdad?, es perseguido por algún ente judicial acabando de cometer un delito o en algunos casos está siendo objeto de el pueblo, el tumulto, ¿verdad?, o perseguido por el clamor de un pueblo acabando de cometer algún delito. Allí es considerado fragante y por tal motivo tiene la medida de coerción. También nosotros tenemos como medidas de coerción la privación judicial preventiva, que nosotros la tenemos descrita en nuestro Código Orgánico Procesal Penal desde el artículo 236 al 241, que son a solicitud del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Qué es lo que decreta un juez? ¿Qué es esa detención? ¿Qué es ese arresto? También en algunos casos que nosotros vemos. También nosotros tenemos de las medidas de coerción, una de las más importantes y con más renombre en nuestro código, que son las medidas cautelares, que las tenemos desde el 242 al 249. Entre las medidas cautelares nosotros tenemos la detención domiciliaria, cuando se da de que a consecuencia del juicio o a consecuencia del acto judicial tenemos como la detención domiciliaria de aquel imputado. También tenemos, ¿verdad?, el resguardo de la presentación de la persona. Tenemos que la persona cuando hace la presentación al Ministerio Público también es una medida cautelar. También tenemos como una medida cautelar la prohibición de concurrir a alguna reunión, también como la prohibición de salida del país sin autorización. También tenemos como una medida cautelar el abandono de su domicilio, en algunos casos por maltratos hacia la mujer, maltratos hacia los hijos. Bueno, con esto quiero describir que una medida de coerción es una medida donde limita la libertad de la persona, condiciona la libertad de la persona. Esto es todo descrito y fundamentado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal con base en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muchas gracias.